Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo técnico en el que vamos a trabajar y a estudiar los evaporadores como intercambiadores de calor para producir frío. Bien, empezamos por la clasificación de los mismos en cúbicos, de virola y tubos, placa y virola y placas, tubo liso y evaporadores especiales. Estos son los tipos de evaporadores clásicos, ¿vale? Añadiendo a esta clasificación, dentro de lo que son intercambiadores aire, baterías de aire refrigerante, pues los evaporadores de tipo de plafón, evaporadores de plafón, ¿vale? Que están dentro de la gama de como si fueran cúbicos, de tipo de cuña. Estos son intercambiadores de calor de área. Y por último también los evaporadores estáticos, que lo podríamos incorporar dentro de este tipo de evaporadores especiales, ¿vale? Muy bien. ¿Qué fórmula o cuál es el objeto del coeficiente de calor, de transmisión de calor dentro de un evaporador? Bien, vamos a ver, supongamos que tenemos una placa de, en este caso, que podría ser de cobre, un tubo cilíndrico de cobre. Nuestro objeto sería determinar el coeficiente de transmisión del mismo, K, ¿vale? Aquí lo pone, K, coeficiente de transmisión, que viene en kilocalorías o en kilojulios, metro cuadrado, hora, grado centígrado, ¿vale? O también en vatios, metro cuadrado, grados. Es el coeficiente de transmisión. El coeficiente de transmisión se determina entre un fluido, que puede ser aquí, en este estado, refrigerante, y este estado de aquí fuera, el estado exterior, el aire, por ejemplo, si es el caso de un intercambiador refrigerante aire, entre la capa de intercambio, que este puede ser cobre o bien una superficie de acero, ¿vale? La transmisión se realiza, esto sería aquí de transmisión en el espacio 2. La inversa del coeficiente de transmisión es la inversa de la suma del coeficiente de convección, en este caso entre el refrigerante y la superficie de transmisión, la superficie de intercambio. La suma de la inversa del coeficiente de convección, en este caso, entre la superficie del metal y el medio a enfriar, que puede ser el aire. La relación entre el espesor y la conductividad térmica, en este caso conductividad térmica de este material, ¿vale? Espesor y conductividad térmica de cobre, acero o el material que esté formado el intercambiador. Y las resistencias al ensuciamiento, la inversa de la resistencia al ensuciamiento de tanto de por un lado como por el otro lado, ¿vale? Esos son detalles que habría que tener y analizar en un caso específico cómo se determina. Bien, una vez ya eso, tendríamos que, determinado el coeficiente de transmisión, ¿vale? Coeficiente de transmisión, pues la energía de intercambio, el calor intercambiado, kilocalorías o vatios, no es lo mismo kilocaloría hora que vatios, pero son las unidades en las que se expresa ambas, por la superficie, por la diferencia de temperatura entre un medio enfriador y medio que se va a enfriar, pues la que nos da la potencia térmica de transmisión, en este caso de nuestro evaporador. Bien, vamos a empezar con los evaporadores cúbicos, del que igual tenemos aquí una imagen de reseña. En los evaporadores cúbicos, el refrigerante, cuando hace expansión directa, como estamos viendo, que puede ser expansión directa o en expansión inundada, como ahora veremos a continuación, en el caso de expansión directa, lo normal es que la transmisión de calor sea entre el tubo de cobre y la aleta de aluminio, que es la que va a hacer de disipador de la temperatura o la absorción de la misma. Entonces el refrigerante entra líquido por la válvula de expansión y se va evaporando, van apareciendo distintas burbujas hasta que desaparece completamente en ya el último tramo del evaporador, donde se coloca el bulbo de la válvula de expansión para determinar
que este vapor es vapor recalentado, ¿vale? Y ya no tiene efecto perjudicial en lo que es la aspiración del compresor, garantizando así la exclusión de lo que serían las puntitas de gotitas de líquido que pudiera llegar al mismo, ¿vale? La distribución generalmente de la expansión directa en estos evaporadores cúbicos, también puede ser de plafón, todo tipo de versiones de evaporadores, pues es como la que estamos viendo. Generalmente hay un distribuidor de líquido, de evaporadores grandes, después de la válvula de expansión, donde se distribuye en diferentes partes del mismo, ¿vale? Parte del mismo lo que es el refrigerante, ¿vale? Y ahí se evapora. En vez de evaporarse continuamente, como hemos visto en la imagen anterior, donde entra y se evapora, esto lo hace en una partición del evaporador, así se consigue mucho más eficiencia, ¿vale? Y la distribución en este tipo de circuitos es, como estamos viendo, generalmente así, a 3 bolillos, ¿vale? Mientras que los sistemas inundados, la diferencia del sistema inundado es que el refrigerante entra en un sentido, ¿vale? Y sigue su camino hasta el final, exactamente igual que lo haría si todo el circuito fuera de esta forma, con esta figura, ¿vale? Ese sería el sistema, la diferencia entre el sistema de expansión directa y el sistema inundado. En los evaporadores tipo cúbicos o tipo intercambiadores de calor, cobre y una batería. La batería que puede ser, digo cobre, por no decir otro tipo de material, como por ejemplo puede ser acero, etcétera. Cuando estamos hablando de temperatura media en el interior de un evaporador, analizamos el valor medio de la temperatura interna que hay entre la batería, entre lo que es el rescoldo de batería y lo que es la parrilla de distribución, de intercambio, que forma propiamente dicho la batería. Generalmente la batería está hecha en cobre, en los gases, en todo tipo de gases refrigerantes, excepto en el amoníaco, y lo que es la distribución, parrilla, o propiamente dicho, el emparrillado está hecho en aluminio. El intercambio de calor en el evaporador tiene lugar entre el fluido frigorígeno, que se evapora a una temperatura constante T sub E, que es la temperatura de evaporación constante, ya que entramos dentro de nuestro diagrama de Molière, ¿vale? La temperatura de evaporación se produce entre el punto, vamos a llamarle 3, y el punto 4, ¿vale? Aquí se produce nuestro proceso de evaporación, ¿vale? Y ese proceso de evaporación se realiza a temperatura de evaporación constante. Sin embargo, el fluido se enfría desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2. Es decir, ahí tenemos una temperatura más alta y una temperatura más baja cuando sale del mismo. Y cuando hablamos del fluido, hablamos generalmente de aire. Si llamamos a la temperatura E, a la temperatura de vaporización del fluido, temperatura 1, a la temperatura de entrada del fluido a enfriar, pongamos el caso de aire en un evaporador cúbico, y 2, la temperatura de salida del fluido, la temperatura media será la diferencia, la media entre ambas, ¿vale? Siendo la diferencia media de temperatura igual a la temperatura media del fluido que ha de enfriarse y la temperatura de vaporización. Eso sería la diferencia media de temperatura. DTM, otro factor para destacar, ¿vale? Y aquí lo tenemos ya, temperatura media menos la temperatura de vaporización. Es decir, aproximadamente esta diferencia. O incremento de temperatura media. La diferencia de entrada DT1 o DT, simplemente DT, ¿vale? Diferencia de entrada y diferencia de salida, DT2. Vamos a ver lo que son. La diferencia de entrada DT1 es la diferencia de temperatura entre la temperatura de entrada y la temperatura de vaporización. Si nos vamos al dibujo inicial, este sería nuestra DT1, salto térmico a la entrada, con respecto a la temperatura de vaporización, ¿vale? DT es una característica de los evaporadores según su aplicación, como se puede observar en la siguiente figura. En el caso de un evaporador de aire, de convección forzada, como puede ser en nuestro ejemplo el cúbico, la diferencia de temperatura DT
oscila entre 5 y 20 grados, siendo normal 8 grados. Igual que la de convección natural, que está entre 8 y 12 grados, siendo normal los 10 grados de salto térmico. Sin embargo, los evaporadores líquidos, como pueden ser por ejemplo los evaporadores cotubulares, etcétera, tanto en baño de agua como en salmuera, la diferencia oscila entre 5,5 y 8, siendo normal 6 grados o 7 grados de delta ET. Entonces recordemos, delta ET es un factor importante en la diferencia de temperatura entre la entrada y la temperatura de evaporación. Supongamos que tenemos una cámara, un recinto, donde la temperatura de entrada, la temperatura de la cámara es de 0 grados, es decir, temperatura de la cámara es de 0 grados, por lo que es lo mismo, la temperatura de la cámara equivale a la temperatura de entrada del aire. Mientras que la temperatura de evaporación, ¿vale? Estamos observando que con un manómetro, a la salida del evaporador o a la entrada del compresor, si no hay pérdida de carga en la tubería, que no suele haberla, o muy poca, ¿vale? Equivale a menos 8 grados. La temperatura del salto térmico es la diferencia entre 0 y menos 8, valor absoluto, obviamente, que son 8 grados. Que se corresponde a la media normal en evaporadores de este tipo. Esta diferencia, la diferencia de temperatura, ¿vale? También se calcula con la media de diferencias extremas entre la temperatura de vaporización y las temperaturas de entrada y salida. ¿Vale? Aquí tendríamos la temperatura de entrada, la temperatura de salida, la temperatura media, ¿vale? Si nosotros hacemos como temperatura media tal cual, sería la media entre la DT1 y la DT2, como estamos viendo, ¿vale? Entonces, siendo la temperatura media, la media entre ambas, pero la temperatura media, la diferencia de temperatura media es la relación que existe entre esa media de temperatura y la temperatura de evaporación. Ahora bien, es exacto, porque si vemos la curva, esa temperatura media que tenemos aquí, la vamos a poner en azul, no se corresponde exactamente con la realidad, ya que la realidad sigue una curva asintótica, una curva logarítmica, con lo cual es mucho más exacto calcular lo que se denomina la temperatura de media logarítmica. ¿Qué es la temperatura de media logarítmica? LMTD. Bien, es el incremento de media de temperatura, es decir, la diferencia de temperatura entre la entrada y la temperatura de evaporación correspondiente a la temperatura de salida y la temperatura de evaporación, partido el logaritmo de ese cociente, de la temperatura, la diferencia de temperatura de entrada y la diferencia de temperatura de salida, por supuesto con respecto a la temperatura de evaporación. Eso sería nuestra diferencia de temperatura media logarítmica. Sacaremos este punto. Es un punto más exacto, ¿vale? Si lo vemos con un ejemplo, por ejemplo, tengamos que la temperatura de entrada son 0 grados y la temperatura de salida menos 3, ¿vale? Siendo la temperatura de evaporación una constante a menos 10. Tenemos un DT1 de 10 grados y un DT2 de 7 en todo el recorrido del evaporador, desde la entrada a la salida, ¿vale? La diferencia de temperatura media son 8,5, mientras que la diferencia de temperatura media logarítmica son 8,4. Son diferentes, es más preciso la logarítmica, ¿vale? Porque sigue la curva de descenso de temperatura más exacta. Analicemos ahora la relación entre el DT, o sea, el salto térmico del evaporador, y la humedad del espacio a refrigerar. La conservación de alimentos y otros productos en condiciones óptimas de refrigeración no solo depende de la temperatura del espacio refrigerado, sino también de la humedad relativa de este. Si la humedad en el espacio es muy baja, ciertos productos como carnes, pescados, flores, etc., presentarían una deshidratación excesiva. Si por el contrario la humedad del espacio refrigerado fuera muy alta, esto aumentaría el crecimiento de hongos y bacterias. La conservación de alimentos está íntimamente relacionada con la humedad relativa del espacio refrigerado. Cuanto menor sea la diferencia de temperatura DT, y esto es muy importante, entre el evaporador y la cámara, mayor será la humedad relativa entre la cámara y viceversa. Esto lo vamos a subrayar.
Esta relación es casi lineal y es importante determinar el valor del salto térmico de dt, que deberá mantenerse según la humedad relativa que se desee. Los valores de dt más adecuados para los evaporadores de convección natural o forzada se expresan aquí. Vamos a ver, supongamos que estamos deseando tener una humedad relativa del 90% interior, ¿vale? Es un evaporador de convección forzada, como estamos viendo, por ejemplo, un cúbico o un plafón, ¿vale? El plafón es para mantenimiento de carnes y flores, etcétera, en cámaras relativamente pequeñas, suele ser muy útil porque tiene poco movimiento de aire, relativamente. Entonces, en ese caso, el delta ET recomendable son 4,5, perdón, estamos aquí, no, estamos aquí, son 5,5 grados. ¿Vale? Fijémonos que si queremos que la humedad relativa, vamos a borrar esto, si queremos que la humedad relativa suba bastante, pues tendríamos que disminuir el salto térmico, el delta de T. Sin embargo, si la humedad nos interesa que sea poca, es decir, que haya que esté seco el ambiente, nos interesa aumentar, por ejemplo, hasta 9 el salto térmico. La diferencia entre la entrada y la temperatura de evaporación. Con lo cual, podremos ahí decantar más agua, que al fin y al cabo es lo que se pretende. En caso de climatización, ¿vale? Con humedades del 50%, ¿vale? El salto térmico puede ser bastante grande. Recordemos, salto térmico no es la diferencia entre la entrada y la salida, sino la diferencia entre la entrada y la temperatura de evaporación. Del T, diferencia entre la temperatura de entrada, o sea, la temperatura 1, menos la temperatura de evaporación en valor absoluto, por supuesto. Siempre en valor absoluto. En cámaras de alta humedad, 90%, la diferencia de temperatura, el salto térmico va a ser muy pequeñito. Aquí observamos que el aire, a la vez cuando pasa por un tubo de la batería que está impregnado de humedad, de aire condensado, no todo el aire es efectivo a través de la batería. Hay un elemento que se llama factor de bypass, y es que todo el aire que pasa por la batería no absorbe la humedad propia del agua condensada en los tubos y aletas, sino solamente un porcentaje. Aquí podemos observar cómo desde la temperatura de entrada hasta la temperatura de saturación, que sería la temperatura propia que nos encontramos esto es el diagrama psicométrico, la temperatura propia que nos encontramos en el tubo, ya que es lo más cercano a la temperatura de evaporación propiamente dicho, la temperatura de salida está en una zona no intermedia, pero sí más cerca o más lejos, depende del factor de bypass. Si el factor de bypass no existiera, sino que todo el aire se saturara al mismo tiempo, todo el aire que obviamente no es posible, porque todo el aire no entra en contacto físicamente con la batería y con la humedad propia del tubo, ¿vale? Pues tendríamos que, si eso fuera al 100%, no habría factor de bypass, ¿vale? Pero como lo hay, en este caso es un factor de bypass relativamente pequeño, el aire se acerca más, ¿vale?, a la temperatura de saturación, pero está aquí, en este punto. Por lo tanto, esta diferencia de entalpía, pongamos entre 30 y 20 kilojulios kilogramos, es la diferencia de entalpía relativa al calor latente, que es el calor que se produce al evaporarse, o al condensarse en este caso, el agua en la pared del tubo. Es un calor de cambio de estado, ¿vale? De líquido a vapor, o de líquido a sólido adherido a la batería. En este caso, más que sólido adherido a la batería, es líquido adherido a la batería que pasa al estado aire, ¿vale? Se evapora al paso del aire por el mismo, absorbe su humedad, porque vemos que la humedad, aunque pierda una cantidad de agua que es la que se deposita en la pared del tubo, pero la humedad relativa aumenta en este caso desde el 60% hasta el 80%, ¿vale? Es la humedad con la que saldría el aire, en este caso particular, de salida, ¿vale? Siendo la saturación este punto. No obstante, no
como no pasa solamente por un tubo de batería, vemos aquí la circulación del aire desde la entrada hasta la temperatura de evaporación, la temperatura de evaporación, la temperatura de salida, como va bajando linealmente, ¿vale? Siendo la temperatura de evaporación constante, y cómo va encontrándose, cómo va recibiendo porcentajes de humedad a medida que va pasando por los diferentes tubos que se va encontrando en su camino. El aire pasa por aquí, evidentemente hay un factor de bypass, el que estamos observando, que no pasa por ningún lado, pero el que pasa y va absorbiendo la cantidad de humedad que se va depositando por condensación en los tubos, va absorbiendo esa humedad. Por lo tanto, entre la entrada y la salida, la humedad relativa, ¿vale?, ha adquirido un porcentaje más alto. ¿Qué es el recalentamiento del vapor? El recalentamiento garantiza que todo el refrigerante que se ha vaporizado dentro del evaporador, garantiza que todo el refrigerante, vamos a leerlo bien, garantiza que todo el refrigerante se ha vaporizado dentro del evaporador. Por lo tanto, no llegan gotitas de refrigerante hacia el compresor. Este recalentamiento se calcula de la siguiente manera. Primero, se mide la temperatura de vaporización usando el diagrama de Molière o una calculadora científica de refrigerante o manómetro adaptado. ¿Vale? Se mide la temperatura de evaporación mediante un manómetro. Es decir, nosotros cogemos, tenemos esto, pongamos que tenemos el 404, tenemos una calculadora frigorífica, vamos a usar presiones relativas, ¿vale? Y cogemos y elegimos una presión de medimos 2 bares relativo o 3 bares, por ejemplo, ¿no? Vamos a cambiarlo, 3 bares. 3 bares equivale a una temperatura de vaporización de menos 12 grados. Y aquí lo estamos viendo, ¿vale? Esto es una aplicación, el slide de Danfoss, que nos determina dentro de la campana de Molière cuál es la relación entre presión y temperatura. Bien, se mide la temperatura de la tubería de aspiración a la salida del evaporador. Esto ya es un contacto físico, hay que usar un termómetro. Y se resta la temperatura de la tubería de aspiración menos la temperatura de evaporación. El resultado es el recalentamiento. El recalentamiento varía entre 2 grados en la congelación y 9 grados en la climatización, aire acondicionado. En los sistemas comerciales suelen ser de entre 5 y 6 grados. Es conveniente que el recalentamiento total, que sea el recalentamiento total, es decir, hasta la entrada del compresor, sea entre 11 y 16 grados, que se medirá a 15 centímetros de la aspiración del compresor. ¿Vale? Una válvula de expansión, recordemos que una válvula de expansión, el bulbo está conectado a la salida justo del evaporador para asegurarse de que el recalentamiento ahí sea entre 5 y 6 grados, que es lo mínimo que puede garantizar una válvula termostática, no una válvula electrónica. El recalentamiento, por otro lado, también tiene la tesitura o el inconveniente de que hay una pérdida de energía, ya que el objetivo es que se evapore en un porcentaje del evaporador, se pierda lo que es el calor latente de cambio de estado de líquido a vapor. Es decir, que parte de la batería, parte del intercambiador, no va a usar ese cambio latente, ya que tiene que garantizar ese grado de recalentamiento. Tiene que aparecer el vapor y desaparecer completamente el líquido un tramo antes de la salida del mismo, para asegurarse de que ese recalentamiento sea esa magnitud, de 5 a 6 grados. Hay otro tipo de evaporadores, ya no son evaporadores de aire-agua, o sea, de aire refrigerante, sino de otro refrigerante, como por ejemplo los evaporadores que son de amoníaco y agua, o refrigerante y agua, o refrigerante y salmuera, en fin, 2 tipos de fluidos diferentes. Estos les llamamos los de virola, se denomina los de virola, y en la industria, tanto de climatización como los de refrigeración, suelen ser muy, muy utilizados. Los evaporadores de virola
entra el refrigerante a través de la válvula de expansión, pasa por el evaporador, sale hacia el compresor, mientras que el líquido que se va a enfriar pasa por toda la virola de tuberías. Aquí hay un colector, ¿vale? Pasa por toda la virola de tuberías y sale, y lo que hay es un intercambio entre refrigerante y fluido, ¿vale? Es simplemente eso. Aquí podemos ver cómo se va evaporando el refrigerante a la vez que va pasando por la virola de tubos de fluido, por ejemplo agua, y en ese paso constante pues se va enfriando. Hay varias posibilidades. Por ejemplo, este sería un evaporador industrial salmuera amoníaco, ¿vale? Donde estarían comunicados estos dos bloques de evaporador, mientras que la virola completa, ¿vale? Pues hace su trabajo. Son muchos haces de tubos, y el intercambiador es muy eficiente. Se utiliza principalmente en la industria de grandes máquinas, este tipo de máquina. Vamos a determinar ahora el caudal máximo del fluido a enfriar. El fluido que debe enfriarse, agua, aire, glicol, salmuera, en contacto con el evaporador, presenta entre sus temperaturas de entrada y temperatura de salida una diferencia. Cuidado con esto. Esta es la diferencia de entrada-salida. Entrada-salida. No es el DT para determinar el salto térmico implicado en la humedad del ambiente. La capacidad de enfriamiento de cualquier evaporador está directamente relacionada con el caudal de aire sobre el serpentín del evaporador, ¿vale? Entonces, la capacidad de enfriamiento será igual a la cantidad de masa de fluido que se va a enfriar por su caudal específico por la diferencia de temperaturas. Siendo esa masa de fluido a enfriarse el cociente entre la capacidad de enfriamiento, calor específico y diferencia de temperatura. Si es agua, ¿vale? Si es agua, tenemos que el calor máximo es la capacidad de enfriamiento partido el calor específico del agua, que es 4,17 kilojulios kilogramos, grados centígrados, por la diferencia de temperatura entre el agua entre la entrada y la salida del agua. Si vamos a volúmenes de agua, pues simplemente, como sabemos que el volumen es la masa partida de la densidad, pues metemos aquí el factor densidad, como estamos viendo, ¿vale? Si mientras que si el medio de enfriado es aire, pues tenemos que la masa del aire será la potencia sensible de enfriamiento del aire, que equivale a la potencia de enfriar, ¿vale? Cuidado. Q sub E, que es la capacidad de enfriamiento, por el factor calor sensible, partido el coeficiente específico del aire, que depende de la temperatura ambiente, y la diferencia de entrada y la salida. Si utilizamos volúmenes de aire, que es lo más normal, tenemos que partir este elemento, esta capacidad de enfriamiento sensible, por la densidad del aire y la capacidad o el calor específico del aire. Otro modelo de evaporadores que disponemos en el mercado son los de placas, o una mezcla entre placa y virola, como veremos a continuación. Este es un intercambio de placas donde el fluido reacciona, o donde el fluido que es enfriador, el fluido refrigerante, va a contracorriente con el fluido que se va a enfriar, de forma que el contacto es muy íntimo, pero no directo, y el intercambio es muy eficaz, ¿vale? Siempre el flujo es recomendable que sea, como estamos viendo con las flechitas, a contracorriente, ¿vale? Siendo de paso único o paso múltiple los evaporadores, pero el caso para darle mayor efectividad es que sea como en la disposición que estamos viendo, en contracorriente. Las aplicaciones más habituales industriales son para enfriamiento, en el caso de sistemas industriales de amoníaco, pues son en los sistemas inundados para producir glicol, donde el amoníaco por gravedad va recirculando desde un separado de líquido hasta el intercambiador de placas, como estamos viendo aquí, y por otro lado a contracorriente circula el amoníaco, que es el fluido que se va a enfriar. Hay una opción que es
un producto estrella es Baterus, ¿vale? Que son los intercambiadores de virola placa, un híbrido, en el que hace prácticamente lo mismo. Una virola y un montón de plaquitas juntas, hace por un lado va el refrigerante y por otro lado va el fluido a enfriar, que suele ser siempre glicol, o incluso hay casos especiales como sistemas para CO2 amoníaco, que también son intercambiadores de placas y virola muy utilizados en la actualidad en la refrigeración, ¿vale? Esta sería la imagen típica de un intercambio de placas estándar. Finalmente también tenemos evaporadores de tipo muy especiales, como lo que pueden ser evaporadores simplemente de batería de tubos, que son evaporadores inmersos en fluidos a enfriar, donde el refrigerante pasa por debajo, o sea, pasa interiormente por el interior de los tubos, ¿vale? Y este tipo de evaporador está inmerso dentro del medio a enfriar. Hay constituciones, como puede ser esta, ¿no? También pueden adquirir varias formas, depende del momento del fluido que se tiene que enfriar. Y bueno, este tipo de máquinas para enfriamiento de líquidos o procesos industriales, pues tiene su cúspide ya en lo que son los fabricadores de escamas, en la que el evaporador de tipo tambor, completamente inundado de refrigerante, pasa el agua y el agua se va a congelar y se va a triturar, o sea, se va a desprender en forma de hielo una vez ya congelada en la superficie. Pues esto es todo para el tema de los evaporadores y nos vemos en el siguiente. Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recordad que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema, pues no dudéis en consultarla, que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Saharan dust from a desert storm leaves the Amazon, then gives off